mucho. Creo que no hay en el Ecuador después del Mundo Durán una fiscal o un fiscal como fue Diana Salazar. Y si no ser porque ella ha hecho lo que ella ha hecho, tendríamos muchísimos más de los que están fugados también en el Ecuador, azotando a la moral de la gente y al alma con una cosa que se llama impunidad, que es una de las peores cosas terribles, que yo diría que es hasta parte de la corrupción, pero hasta peor. Pero bueno, Osvaldo dijo eso y tengo que decir esto con todo aprecio hacia él y respeto en el tema. Mi querido Ramiro, después de ello, saludarlo. ¿Cómo ve usted lo que se va a dar en la Asamblea Nacional? Usted ha sido legislador, usted conoce bien todos los temas en los interiores que se dan allí. Aparentemente el gobierno nacional tiene mayoría. La lista 6 ha dicho que va a votar con ellos. En Pachacuti dicen y se les dicen, conocemos que ellos son así, finalmente son difíciles de tomar una postura porque los líderes le dicen hasta que ellos terminan tomando una postura. Conozco que los independientes también. E incluso llego a pensar que Reto, el partido que es representado, que es el alcalde de Guayaquil, va a jugar un partido independiente que la lista 5. Si esto se diera con o sin Reto, el gobierno nacional tiene una amplia mayoría para poder de a poco conseguir hacer las reformas y lo que tiene que hacer para que venga y el Ecuador pueda dejar atrás esta oscuridad, este espacio borroso, esta desgracia que de alguna manera nos dejó una constituyente hecha por extranjeros. Así lo dice León Roldós. Marta Roldós lo decía, que en paz descanse mi querido hermano de la vida, Lucho Hernández, que les pusieron a firmar algo que no era, el mismo Alberto Acosta en Quito, y la que nos rige, mi querido Ramiro, gusto de saludarlo, su criterio, por favor. Muy buenos días. Voy a comenzar por lo último. Esa es la verdad verdadera. La Constitución ecuatoriana no es sino la franquicia de la Constitución de Hugo Chávez y de Evo Morales, realizada y elaborada por un grupo de politólogos izquierdistas o zurdos de la Universidad de Valencia en España, que ninguno de ellos, ni siquiera el señor Roberto Viciano, que lucía como la estrella fulgurante, está en el ranking de los 1000 juristas constitucionales más importantes del Reino de España. Esa constitución es un adefesio. Yo he leído centenares de actas y de páginas para revisar cómo fueron los debates para tal o cual tema. Yo le aseguro a usted que los 10 dedos de la mano son excesivos para contar el número de asambleístas que sabían lo que hacían. El resto estaban perdidos, enajenados, alienados, extraviados en el fanatismo por el socialismo del siglo XXI o en la idolatría al caudillo señor Correa, o enajenados por el resentimiento y el rencor social. Eso es por un lado, que tiene que ver cómo tenemos que hacer para cambiar la Constitución, que a mi juicio no queda otro camino viable y productivo que no sea las enmiendas y las reformas constitucionales. Así escribí un primer artículo el miércoles pasado y mañana publicaré una segunda entrega en la continuidad del mismo. ¿Qué es lo que va a pasar mañana? Mañana habrá una holgada mayoría en función del gobierno. Y eso es bueno, no solamente para el presidente Daniel Noboa, es bueno para la democracia, para la estabilidad y para la imagen internacional. Y simplemente hay que sumar. El gobierno tiene 66 parlamentarios. Sume usted 4 del Partido Social Cristiano, 70. Sume 4 independientes, 74. Sume al menos 6 de Pachacuti, 80. Sume 1 o 2 disidencias inmediatas del correísmo, 82.
Entonces, yo creo que esta vez, y estoy haciendo futurología política o análisis sociológico proyectivo, se producirá en las próximas semanas el fenómeno que ya se produjo en los años 79 y 80 con el CPP. Se producirá al interior del correísmo una escisión o un desprendimiento por el cual habrá un bloque proveniente del correísmo que actuará de manera independiente. ¿Qué es lo que va a suceder mañana? Creo yo, la presidencia del Parlamento que la liderará el señor Olsen, porque entiendo que la madre del presidente tiene aspectos de carácter humano sobre la situación de la salud de Álvaro Noboa y otras circunstancias que harán que no esté dispuesta a presidir la asamblea. La primera vicepresidencia y la segunda estará en manos de también ADN. Usted tiene ahí personas capaces, por mencionar a una mujer, Diana Jacome, sí, o por mencionar a un joven, diríamos, el legislador Torres, Esteban Torres. Torres, claro. De ahí usted tiene el consejo administrativo de la legislatura, donde está el presidente y los 2 vicepresidentes, más 4 legisladores. Y esos 4 legisladores, creo yo que por sentido común podrían provenir uno del gobierno, otro del Partido Social Cristiano. Ahí tiene usted una carta de un hombre experimentado como Alfredo Serrano, uno de Pachacuti y uno del correísmo. De tal manera que usted puede conformar la mesa directiva del Parlamento con un criterio de pluralismo y de amplitud. Yo veo una amplia mayoría suficiente para que el Parlamento asuma dentro de sus tareas una agenda legislativa que vaya en la perspectiva y en la línea del interés nacional. En efecto, yo coincido y creo que se nos queda uno, mi querido Ramiro, que es el legislador, el único asambleísta que tuvo el grupo de María Paula Romo de Construye, que es un caballero. Él está ahí entre los 4 entre los 4 independientes. Queda claro. Entonces, yo creo que sea que vaya Nils Olsen o sea que vaya nuestro buen amigo Torres, pues nuestro buen amigo, porque se habla de los dos, más de Nils, el tema está así tal cual lo dice usted. Ahora, vamos a la segunda pregunta y reflexión, Ramiro. Con una asamblea como la que tuvo el presidente Lasso, que no lo dejó, no digamos trabajar, yo diría respirar, porque no lo dejaba respirar, y con una asamblea que en principio tuvo, del presidente Noboa, que en principio pareció que iba a dar alguna medida, pero cuyo resultado de esa medida era temas de impunidad, eran asuntos de impunidad. Hoy tiene una mayoría propia, y tener mayoría propia en una asamblea, Ramiro Rivera, nos da posibilidad, ¿verdad? Nos da posibilidades de avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nosotros en nuestra parte? ¿Cómo ayudamos para que esta posibilidad no se extinga y que no hagan lo que muchos que dejan pasar, que demoran, que fastidian y dejan las cosas para que no haya posibilidades concretas de resolver, sino solamente de hablar, de ser como hacen los partidos, y entonces conversaciones bizantinas, demoras, etcétera. ¿Qué se hace, Ramiro, en su experiencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, yo espero que esta asamblea sea menos mala que la que acaba de pasar. Nunca habríamos pensado que llegue a presidir la asamblea una joven cuya profesión no tiene absolutamente nada que ver ni con la política, ni con las ciencias jurídicas, ni con la sociología, sino la administración de un negocio de la profesión más antigua del mundo. De tal manera que esta asamblea es una asamblea renovada. Me da la impresión que lo que está sucediendo es que se está consumando un relevo generacional en la política, solamente comparable con la que se produjo en el 79,
Acuérdese usted que para el 79 Roldós y Osvaldo Hurtado, los dos tenían menos de 40 años, y en esa época existieron funcionarios que llegaron al rango ministerial a los 26 o 27 años. Perdón que cite mi caso. Claro. Yo antes de los 28 años ya tenía una responsabilidad de rango ministerial, y me acuerdo que los adultos de esa época nos veían con malas señas o con malos ojos, pero se producía un relevo generacional, y eso es bueno para la democracia. Y en ese sentido escuché la entrevista anterior. La renovación es importante. No es menos importante que usted mezcle el vigor, el entusiasmo, el ímpetu de la juventud también con cierta experiencia. Yo creo que aquí habría que seguir, diríamos, una línea de consejo de que usted tenga que politizar a los técnicos y tecnificar a los políticos, porque la política no puede ser solamente retórica. Y me parece que entre los temas más urgentes que tiene el Ecuador es la reforma constitucional. Para ello usted ya tiene una media docena de dictámenes de la Corte Constitucional que avalan el proceso, y para ello necesita simplemente la mayoría absoluta de los integrantes, es decir, 77 legisladores. Podría entonces pedirles a la Asamblea que hagan un gran trabajo de reforma institucional del Estado para ponerle acorde esa fea Constitución de Montecristi a las exigencias del tercer milenio, de la globalización, del reordenamiento geopolítico del planeta y de la revolución digital. Esperemos que el gobierno se maneje también con los tiempos y con el sentido de oportunidad que lamentablemente le faltó al presidente Lasso, porque si en ese equipo hubiese existido cierta lucidez para leer la coyuntura y la oportunidad de oro que existía luego de la vacunación exitosa que tuvieron, una consulta popular se habría ganado ampliamente, pero convocó una consulta el peor momento, cuando muchos sabemos que en la politología o en la ciencia política, que los referéndums o las consultas plebiscitarias o la democracia plebiscitaria, si usted quiere, solamente es utilizable cuando un gobierno goza de una enorme legitimidad, sí, una enorme credibilidad, porque la gente no tanto se pronuncia sobre el contenido de lo que usted pregunta, sino se responde avalizando o condenando a quien pregunta. Si usted le pregunta a la gente si este momento es las 9 de la mañana y el que pregunta tiene desprestigio, la gente le va a decir que no son las 9 de la mañana. Eso es lo que sucedió en la consulta popular de Guillermo Lasso, y luego también equivocaciones de carácter estratégico en la que cayó. Ganó las elecciones con el Partido Social Cristiano o gracias al Partido Social Cristiano, y de la noche a la mañana le dejó en la vera del camino. Eso no se hace. Creo que hay que tener acuerdos lo más perdurables posibles, aunque hay imponderables en la política, y en el Ecuador yo diría un mes, 2 o 3 meses son eternidades. Cualquier cosa puede pasar, de tal manera que habrá que confiar en un manejo pues dinámico, proactivo, de energía, con sentido de oportunidad y de utilidad para el interés nacional. Muchas gracias. Ramiro Javier Segarra, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Javier. ¿Cómo está? Hoy es 13 de mayo y un día como hoy de 1830 se marcó la independencia, el nacimiento de la República del Ecuador, separándose de la Gran Colombia. Ojalá que a partir de mañana esta asamblea nos separe de esa, no sé qué palabra utilizar políticamente hablando, de ese desastre que vivió el Ecuador, para a ver si refundamos esta república desde el punto de vista de las reformas constitucionales que tanto requiere el Ecuador y que usted las ha señalado. Son 6 cuestiones que están con el aval prácticamente, y que con esa mayoría absoluta de 77 votos se la puede la Asamblea fácilmente aprobar. Digo, ojalá que refundemos así la patria, recordando esta fecha de 1830, un día como hoy, doctor, y ojalá que en esa Asamblea haya gente pensante,
con el destino para sacar adelante al Ecuador, doctor? Bueno, las representaciones no son sino el espejo de lo que es el país. Y nunca usted va a tener un parlamento donde todos tengan las mismas luces, la misma inteligencia o la misma fulgurancia. No está en los parlamentos de antes donde había pues un Carlos Julio Arosemena Monroy, un Raúl Clemente Huerta, un Camilo Ponce Enríquez, un Manuel Araujo Hidalgo, un Julio César Trujillo, un Gil Barragán Romero, un Vladimiro Álvarez Grau, es decir, gente prestante con enorme formación académica y con cultura política. Hoy tiene usted una nueva generación. Y en la nueva generación usted encontrará probablemente a jóvenes que vienen con ímpetu y con conocimiento y con energía y con futuro. También encontrará gente que no sabe en dónde está parada, porque la representación es el espejo de lo que sucede en un país. Y creo que lo fundamental aquí es cultivar la democracia. Porque la democracia en el Ecuador, a pesar que nos acercamos a los 200 años de historia que usted se ha referido, no tenemos una democracia todavía estable. Nuestra democracia ha estado sujeta a los caudillismos, al militarismo y al populismo. Y los ismos no siempre son buenos para el Ecuador. Está pendiente la estructuración de partidos fuertes, con pensamiento, con propuestas, con programas, con vocerías, con respuestas a los problemas del país. Yo le hago una pregunta a usted, o preguntémonos, dígame usted en dónde están 2 o 3 líderes de las 280 o más organizaciones políticas que sean capaces de articular durante 5 minutos 3 o 4 ideas sobre la reforma del Estado o dispositivos que ayuden a la gobernabilidad. No lo tenemos. No hay partidos. Y los partidos han entrado más en crisis con la revolución del mundo digital. Antes el rol del partido era de intermediación entre el ciudadano y el Estado. Ahora con la revolución digital y con un aparato de esta naturaleza, todo mundo emite sus opiniones, todo mundo tiene sus espacios y el mundo está digitalizado. De tal manera que es urgente, yo diría, que tengamos conciencia de que el mundo va a 100 kilómetros por hora y nosotros no vamos ni a 2 kilómetros por hora. Estamos patinando en el mismo sentido y en el mismo sitio. Por eso es importante que el gobierno tenga estabilidad. ¿Y por qué va a tener estabilidad? Le hago esta reflexión. Porque en las elecciones de la primera vuelta se produjo un efecto equivalente al de la segunda vuelta. Por eso usted tiene 2 grandes representaciones, la del correísmo y la de ADN. Por eso, en la reforma política y constitucional que se avecina, habrá que poner la necesidad de que los legisladores en el futuro sean elegidos en la segunda vuelta. Habrá que decir que solo los partidos nacionales y movimientos puedan postular candidaturas, que solo los movimientos provinciales podrán postular prefecturas o alcaldías. Hay que establecer el requisito de la mayoría absoluta para las alcaldías de las ciudades grandes. No es bueno para el Ecuador que usted tenga alcaldes con el 18, 19% y que luego vengan procesos revocatorios que son parte de la novedad del neopopulismo. Porque ¿cómo le van a revocar el mandato a usted quienes no votaron por usted? Por eso hay que actuar con madurez y no con novelería. Hay que actuar con sentido práctico y en perspectiva de largo plazo y no encerrarnos en el momento de la coyuntura. Yo veo posibilidades de que vayamos adelante. Gracias a Dios, digamos, los ecuatorianos, adultos, mayores adultos, jóvenes, indígenas, campesinos, clase media, artesanos, todos empujamos el auto y este carro que se llama el país para que no regresemos al pasado ni vayamos al infierno de Venezuela. Hemos impedido eso. Ahora sigamos adelante. Veremos la página pues de este enloquecido argumento de la tinta, del papel, del bolígrafo que camina, del papel que se transforma, que es una tontería y una absoluta ridiculez que da cuenta de que el señor Correa está mal de la cabeza. Y no es tan viejo.
Yo creo que le llevo más de 10 años, pero lo veo tan envejecido, no sé, mental y intelectualmente, que ya me produce pena, porque yo soy un humanista y un cristiano. Entonces, vayamos hacia adelante. Sí. Esperemos que el gobierno dialogue con Pachacuti. Entiendo que ya hay un acuerdo estable con los independientes, con el Partido Social Cristiano, y hay que hablar también con un sector del correísmo, porque no todos son fanáticos. Ahí hay un buen grupo que ya está cansado del caudillo, que quiere proyectarse de manera independiente, que no quieren ser simplemente ecos o portavoces de que una persona obsesiva y desequilibrada desde muy lejos les ordena qué decir y qué no decir. Para cultivar la democracia, como usted señala, doctor, hay que dejar a un lado todo eso que usted ha señalado, ese populismo, ese caudillismo, ese interés partidista, para que prevalezcan los intereses de los ciudadanos. De lo contrario, usted y yo, si Dios nos da vida, seguiremos hablando de lo mismo y este país no va a avanzar. Por eso es que digo yo que la Asamblea de mañana tiene un papel fundamental y quienes hoy integran, para de ahí buscar el camino que tanto requiere el país, doctor. Sí, yo estoy optimista. A mí me parece que mañana todo saldrá bien. Qué bueno. Usted tendrá la presidencia de la Asamblea en manos de un legislador de ADN, las 2 vicepresidencias, un secretario general con experiencia según la información que tengo, y un consejo administrativo de la legislatura equilibrado, donde estará pues el Partido Social Cristiano, estará Pachacuti, estará alguien del correísmo, estará alguien de los independientes, quién sabe. Entonces esto es bueno para el Ecuador, porque la estabilidad es benéfica. El problema del Ecuador es la turbulencia, la inestabilidad, la incertidumbre. Fíjese, a propósito de lo que usted señala de la Gran Colombia, usted tiene un presidente colombiano que parece que fuma ya cosas que no nos imaginamos. Claro, y bien fumado, dice que va a convocar a una consulta popular para regresar a la Gran Colombia. O sea, que el Ecuador sea el departamento del sur de la Gran Colombia. Increíble. O sea, por favor, tenemos que pedir algo de sensatez al gobernante. Y cuando son estos estrambóticos populistas que con un discurso mesiánico, demagógico, agonístico, emocional, manipulan a las masas, arrastran a sus países a la catástrofe, que es lo que está pasando obviamente en Venezuela, o con la dictadura de Nicaragua, o con el caos de Colombia, o con el infierno de Cuba, donde la gente solamente sobrevive y se muere de hambre buscando comida en los basureros. Esto es lo que tenemos que ver. Tenemos que avanzar hacia un país que se inserte en la economía universal, en el mercado internacional, que deje de lado prejuicios estúpidos, como por ejemplo el odio a la empresa privada, el odio al capital, el castigar con el rencor y el resentimiento a la persona que ha tenido éxito, cuando lo ideal es que todos podamos ser empresarios, desde la mujer humilde que en la esquina le vende a usted mango con hielo, esa es una pequeña empresaria, o desde el señor que va vendiendo en la esquina agua con hielo, es una forma de emprendimiento. Eso tenemos que hacer para que el Ecuador se transforme en una sociedad menos injusta, más equitativa, con más esperanza, con más certidumbre y con menos amenazas, porque la amenaza es el crimen organizado, al igual que las inequidades y la injusticia. Doctor, le voy a dar el paso a Cecilia Dredd para que continúe con el diálogo. De mi parte, muchas gracias. Le mando un abrazo. Gracias. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, qué gusto saludarlo. Y realmente gracias por toda esta cátedra que nos ha dado esta mañana. Importantísimo también ver esa perspectiva, como bien decía, también más humana, que me parece que en la política ecuatoriana a veces se disfraza humanidad con el populismo, pero no termina en resultados así. Con relación al panorama de la Asamblea Nacional, a mí me preocupa mucho estos independientes que han dicho pues estar hoy más del lado de una bancada, pero que conocemos que los acuerdos pues son muy flexibles. ¿Cómo pudiéramos garantizar gobernabilidad para el Ejecutivo?
Sí, su pregunta me encanta, y son complicados porque además el ecuatoriano por cultura general cree que los acuerdos son pecaminosos, y no es así. Creo que lo importante aquí es que los acuerdos sean sobre la mesa, es decir, que sean públicos y que se debatan, que haya una agenda legislativa, por ejemplo, que el gobierno se comprometa a determinadas políticas sociales que las está haciendo y las puede reforzar en el mundo de la ruralidad donde hay extrema pobreza y donde, por ejemplo, provienen parlamentarios de Pachacuti. Y hay un elemento de carácter humano que tenemos que desmitificar. Quien entra a la política y quiere acceder al poder es para tener poder. Y tener poder es el hecho de que usted haga lo que desee hacer con elementos de la ética y del servicio público. Un parlamentario que no pueda conseguir la cita con un ministro, un legislador provincial que no pueda ayudar a su alcalde o a su prefecto, que no pueda hacer una gestión por su comunidad, no tiene sentido. Y en esto a veces nos jugamos nosotros con mucha mojigatería e hipocresía. Y creemos que porque un legislador va a un ministerio acompañando a una delegación provincial, está haciendo tramitología ajena a su función. Yo sé que la función del parlamentario es representar, legislar y ejercer el control político. Son las funciones esenciales. Pero un parlamentario para una persona de una provincia alejada también es la esperanza de que pueda influir en el presidente, de que pueda tener alguna influencia en el gobierno para que su provincia reciba algún servicio o alguna atención. Es una especie de mediador entre los problemas de la provincia y el poder político. Eso tenemos que desmitificar. Y me parece que aquí habría que esperar, y yo tengo confianza en la madurez y en la inteligencia del presidente de la República, que es un ciudadano muy preparado, que ha mezclado experiencia política desde la niñez, experiencia empresarial y preparación de gestión política y pública que hasta hoy da resultados positivos, comprenda esas mediaciones, ¿no es cierto? Y tengamos acuerdos políticos que tengan una línea roja. ¿Cuál es la línea roja? No a la corrupción, no a la impunidad, que esa es una línea que no la podemos pasar, porque si el gobierno eventualmente, en medio de una crisis que sigue siendo severa, cae en actos de corrupción que puedan ser escandalizados en el país, su legitimidad, su prestigio y su credibilidad caerá al suelo. Porque no se olvide usted que la legitimidad que tiene un presidente elegido en segunda vuelta no es una legitimidad propia, es una legitimidad arrendada, prestada, fiada. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que en la segunda vuelta optó por la candidatura del presidente Noboa, no tanto a favor de él, sino como consecuencia de estar en contra del correísmo y de la amenaza que significaba la candidata correísta que pasaba pues bailando reggaetón, perreo o reggaetón sucio, como se dice, que le gusta a la juventud. No, el Ecuador quiere cosas más maduras, y yo creo que el presidente estará consciente que a todo gobernante el ejercicio del poder le afecta, le deteriora y le erosiona. Entonces, aproveche la legitimidad, aproveche el prestigio que tiene, la frescura de su liderazgo para implementar decisiones en materia tributaria, en materia económica, en materia de seguridad jurídica, de inversión extranjera, de reforma política, al sistema de partidos, al sistema electoral, al sistema político, para que mejore la democracia ecuatoriana. Ese es el suelo y el anhelo que tienen las nuevas generaciones y que tenemos todos los ecuatorianos que por A o B razón amamos a este país tan maravilloso.
Y con ese perfil renovado también en la Asamblea Nacional, ¿cree que finalmente vamos a poder dejar de pensar un pensamiento común que se tiene en la ciudadanía? Es que, perdón, es mejor legislador el que más leyes hace, indistintamente los vacíos que tengan estos proyectos de ley. Esto es un pensamiento que se tiene muy arraigado en la ciudadanía. ¿Usted cree que finalmente con estos perfiles nuevos podría la ciudadanía dejar de pensar de esa manera? Yo creo que el problema no es de cantidad, el problema es de calidad. Correcto. Usted puede hacer en el Parlamento 40 o 50 leyes que sirvan de nada o de muy poco. Pero si el Parlamento se enfoca, por ejemplo, en la reforma a la Constitución, en la reforma integral al Código Orgánico Integral Penal que fue fabricado para la complicidad y la protección del delincuente y no de la víctima. Se introduce reformas sustantivas, por ejemplo, al Código de la Democracia, que es laberíntico, enredado, etcétera. Eso va a ser útil, de tal manera que un parlamento, su eficiencia no depende de la enorme cantidad de leyes, porque tenemos miles y miles de leyes, sino de la calidad de las leyes. Así como tampoco depende de la cantidad de parlamentarios, porque la gente dice hay muchos parlamentarios, deberíamos tener pocos. Da lo mismo. Usted puede tener de 151, 100 tontos, y de 100 poder tener 80 tontos. Y cuando digo tontos, no es peyorativamente, sino en el sentido de gente que no está apta, que no está preparada, que no está formada, que no tiene la experticia para manejarse en la esfera parlamentaria. Pero yo estoy seguro que este parlamento será menos malo que el anterior. Hay una nueva, diríamos, camada de juventud que viene con muchos aires de renovación, que viene con muchos principios, que viene con limpieza, y bien podemos limpiar, diríamos, regenerar la representación política por el bien del Ecuador. Eso sí es posible. Doctor, muchísimas gracias por explicarnos más de esto y ver esa perspectiva diferente de la experiencia, pero también bastante contextualizada en la asamblea y la polarización que tenemos hoy en día en Ecuador. Le paso la entrevista a Mauricio Salem, que está también conectado con más preguntas. Gracias, Cecilia, Ramiro. Un gusto poderlo saludar a la distancia, como siempre. Un placer. Yo quisiera estar igual de optimista que usted y que muchos hoy, pero analizando que esto viene de un tema político y que al final del día no siempre los principios y valores son los que se superponen o el beneficio común al beneficio individual. Estamos con grupos políticos heridos de muerte después de un proceso electoral que hoy ven la necesidad por su supervivencia de poder acceder a una mayoría que caso contrario los terminaría de sepultar. Y en ese sentido, del lado del gobierno, hay una frase que siempre me acuerdo yo, que la saco de la película de Spider-Man, por hablar de estos personajes de Marvel, que el tío Ben le decía a Spider-Man, a su nieto, sobrino, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hoy el gobierno tiene un gran poder, que es mayoría en el legislativo, poder ejecutivo, y se percibe que hay influencias en varios organismos del Estado. ¿Cómo llegar a ese justo medio entre el equilibrio de ejercer ese poder y el ejercicio mismo del poder? Porque cuidado, y esto es pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, Mauricio. Creo que usted ha tomado un tema neurálgico de la política. Una cosa es con violín y otra es con guitarra, se suele decir. Y el ejercicio del poder tiene sus complicaciones. No es la diversión. Diríamos que el verano o la primavera no es para todo el año. Así como usted tiene una primavera, tiene un otoño y tiene un invierno muy fuerte, o tiene un verano bien fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones cambian, que los momentos cambian, que los intereses cambian. Mientras más nos acerquemos a las elecciones del 27, alcaldes y prefectos, probablemente el gobierno se puede ir debilitando.
Aquí mucho depende de la concepción del presidente. Si el presidente llega a la conclusión de que tiene que incorporar a los mejores a su gobierno, aunque no provengan de su partido, aunque no provengan de su círculo íntimo, si el presidente llega a la convicción de que le hará bien a él estar rodeado de gente mucho más inteligente que el mismísimo jefe de Estado, le hará bien. Hay ejemplos. Yo voy a poner el ejemplo del presidente Roldós, del presidente Hurtado, que la gente ya no tendrá idea de lo que pasó ahí, o del presidente Borja. Se rodearon de gente que no necesariamente provenía de la incondicionalidad o de la fidelidad personal, ni de la confianza incondicional, sino de la preparación, ¿no es cierto?, de la experiencia en el mundo académico, en el sector privado. Porque, como usted señala, las condiciones no siempre son las mismas. La primavera no dura 12 meses, dura máximo 3 meses. Entonces, mucho va a depender de ese elemento. Pero de un segundo elemento que yo denominaría el control social. O sea, el hecho de que existan liderazgos, opiniones, libertad de expresión, medios de comunicación, vocerías, voces respetables de la sociedad que le pongan alertas al gobierno diciendo por este camino va bien o por este otro camino va mal. Lo peor que podría ser del gobierno es que desaprovechen la oportunidad que la historia les ha concedido. El populismo correísta no está muerto. Es como aquella fiera que está moribunda. Si usted a una fiera que está moribunda se le acerca sin cuidado, le puede dar un coletazo y a usted lo mata, de tal manera que todavía constituye un peligro, porque Correa tiene muchísimo dinero, tiene una cantidad inmensa de recursos económicos, pero también tiene muchísima maldad. Fíjese usted que han regado la idea de que no fue sentenciado por soborno, sino por influjo psíquico. Ahora andan cantando en Europa de que han perdido porque hubo un fraude químico de un papel translúcido, que los celulares no podían tomar fotos porque descubrían la falsedad, que la tinta pasaba de un acta al otro, de un espacio al otro. Cantidad de tonterías que está en el mundo de la imaginación, de la locura, de la esquizofrenia política y no de la lógica ni de la sensatez que exigimos los ecuatorianos. De tal manera, Mauricio, que su preocupación yo la comparto porque me parece que es absolutamente objetiva y absolutamente real. Del dicho al hecho hay mucho trecho, decían nuestros antiguos. Esperemos entonces que entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se haga, haya una concordancia y una correspondencia y una coherencia que sea reconocida por los ecuatorianos. Gracias, Ramiro, y justamente hacia allá era la preocupación de que existe ese pluralismo, porque en caso contrario se va a convertir en algún momento de este proceso en nosotros contra ellos o ellos contra todo el resto. Y esta mayoría va a ser como los matrimonios que van a durar toda la vida hasta que las elecciones los separen, no hasta que la muerte los separe. Un abrazo fuerte, Ramiro. Gracias. Siempre Muy bueno. afecto para usted. Muchas gracias. Muy buen ejemplo. Gusto de saludarlo, Ramiro. Que tenga buen día. Muchas gracias. Un buen día para ustedes. Muy amable. Gracias por estar en 99. Muy bien. Ya con nosotros el doctor Enrique Herrería Bonet, otro querido amigo, a quien saludo esta mañana. Enrique, gusto de saludarte. Buenos días. Eduardo, buenos días. Muy gentil por la invitación. Saluda a Mauricio, a todos los amigos que estén en el panel que vamos a conversar. Te voy a rogar un favor.